Bien, señores, ayer el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión del Comité de Mercado Abierto, decidió mantener congelada la tasa de interés de política monetaria. Los repos permanecen a 7.50 y los overnight, los depósitos remunerados, banco a banco, 5.50 anual. Mantiene su tasa de política monetaria en 7%. La Reserva Federal de los Estados Unidos hizo lo propio también ayer en su reunión del Open Market Committee. Dejó frisada y por eso nosotros no podemos pues reducirla hasta que no baje aquella. Jerome Powell dijo que ya estaban dando las condiciones tanto del crecimiento de la economía como de la inflación, aunque no está en el 2, está en 3 y algo, pero va en el camino apropiado y yo presumo que para otoño, septiembre por ahí, estamos ya agosto, quizás no en esta reunión de finales de agosto no lo hagan, pero quizás para la de septiembre sí hagan la reducción de los 25 puntos básicos que se acostumbra para ir paulatinamente, mejorando las condiciones del mercado, dándole liquidez y flexibilidad al mercado. Y entonces aquí pues se podría de manera equivalente hacer la reducción que muchos quisieran. Por otro lado, en cuanto hablando de financiamiento y créditos, los 3 sectores que han recibido los mayores financiamientos son las 3C, consumo, construcción. ¿Y cuál es el siguiente? A ver, consumo, construcción. El crédito al sector privado aumentó al corte de julio 2024 de 1.178.000 millones a 1.700, un 47%, a 1.736.000 millones, un crecimiento de casi 50%. Los grupos claves han sido el consumo, el comercio y la construcción. Consumo, comercio y construcción, las 3C como les llaman. Entonces, ok, ¿qué tenemos? Que la construcción creció un 51.9%, casi el crédito a la construcción 52%, pasando de 66.000 millones a 100.000 millones. 100.300 millones en julio del 24. Esa es la construcción importante, vivienda y su impacto, aguas abajo que tiene, ¿no? Ferretería, negocios conexos, hasta la señora que vende la comida en la construcción, mano de obra, todo eso. Entonces, el comercio al por mayor y al por menor, al detalle, experimentó un aumento de 37.9, casi 38%. Pasó de 228.000 millones, pasó a 28.000 millones en julio. Interesante. Esas son, a ver cuál más, el consumo, me faltaba el consumo, a ver qué tengo con el consumo. Los créditos al consumo aumentaron en 60.7%. Pasamos de 365.000 millones de pesos a 587.000 millones de pesos. Ahí están las tarjetas, usted sabe, y eso. Las tarjetas de crédito subieron un 78.9%, casi un 80%, de 45.000 millones pasamos a 81.000 millones. El crédito a la electricidad y al agua, a sectores de eléctricos y al agua, pasó de 27.000 a 57.000 millones en el 2024. Eso una vez bajen más la tasa, el crédito en el consumo, al comercio y a la construcción, pues se dinamizará aún más. Y ese crecimiento importantísimo que vimos, pues deberá seguir. Miren, estamos hablando de reforma fiscal y de cómo ponernos reforma e incrementar los ingresos del gobierno y las quejas que hacían los economistas, que el Fondo Monetario no habló de la parte, dicen ahí que eficiencia del gasto, pero que no se baja los impuestos ni al ITEVI ni al impuesto sobre la renta, que se amplíe la base, porque lo que le quieren es buscar más cuarto al gobierno. Y esa era la queja de los economistas, del CRES, del doctor Antonio Siriaco y otros, que hasta
que hasta ponen en duda la necesidad de la reforma. Hay otros que sí lo dicen y lo justifican, pero para que ustedes vean que el problema está también en la legitimidad, que es de las cosas que nosotros aquí manejamos permanentemente cuando nos referimos al tema. 2 partidas del presupuesto no han ejecutado un solo centavo. ¿Se ve? O sea, y una de mis quejas y mis críticas, y ya van 4 años de gobierno, ya estamos ahora en agosto 16 estaremos celebrando la juramentación del gobierno del presidente Luis Abinader de su segunda gestión en el Teatro Nacional, con todo eso lo que se han inventado, hay un bulto, una cosa, muchísimo, bueno, perdiendo la solemnidad que daba el Congreso, pero nada, ahí están los que se han agraciado, estarán ahí sentados como si fuera un espectáculo. Pero nosotros hemos dicho, aquí hay un problema de fondo y el gobierno no ha sido capaz de ejecutar ni siquiera las partidas presupuestarias destinadas a gasto de capital que él mismo incorpora en su presupuesto. Se pone poco y de lo poco que se pone se ejecuta menos. Y obviamente no se ve. Ahora el gasto sí, el gasto corriente, rumba abierta para baile. 2 partidas del presupuesto no han ejecutado un solo centavo, a pesar de que están consignadas una partida de 168 millones para la conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales. Hablando de Seara Hatton, del Ministerio de Medio Ambiente, no pudieron topar un chere, no se pudo. Ampliación, o sea, sembrar mata y explotación racional de las reservas forestales, ahí no se usó un centavo de esos 168 millones. Sabrán que se habrá gastado por otro lado. 1.7 millones para el cambio climático, pero ustedes recuerdan que en estos días veíamos 750 millones de dólares en bonos verdes. Esto, reservas forestales y cambio climático, es lo mismo. Aquí tenemos 200, casi 170 millones, a lo que no se le puso no se topó del presupuesto. Eso se usó por otro lado. Entonces, cogimos préstamos por allí, a otros préstamos más que veíamos y que para hasta me gustó el término, descarbonatar. ¿Se recuerdan que lo veíamos los 450 millones de estos días? $3.4 millones en la partida de energía eléctrica nuclear, y aquí se produce electricidad con energía nuclear. Aquí la parte que tiene que ver con energía nuclear tiene que ver con el oncológico, con esos sitios donde hay radiología y ese tipo de cosas, laboratorios y eso. 36 millones en presupuesto y solo se ejecutó un 10%, 3.4. Pero nos dicen que hay que poner más impuestos, que hay que ampliar la base, que hay que, ¿verdad?, atacar la evasión, las exenciones. Todas esas cosas son muy bonitas, todas son muy, ¿verdad? Pero tú me decías a mí que hay 167 millones de pesos en un presupuesto para reforestar y cogemos prestado por otro lado para las mismas cosas y abrimos oficinas en Nueva York de Intran, de Proconsumidor, del Ministerio de Interior, de qué sé yo qué más, de Cultura en Nueva York. Oficinas por un tubo, 167 millones de pesos de nómina. Entonces, ahí está el tema de la legitimidad para pedirle a los otros sacrificios, mayores sacrificios, porque ya de por sí los estamos haciendo, cuando tú, el que administras, el que cortas el bacalao, tienes un dispendio y una francachela obvia, entonces endeudando al país con 38, 40 mil millones de dólares para gasto corriente, para cubrir gastos operativos y no invertimos nada. El gobierno que menos ha destinado del Producto Interno Bruto a construcción, a gasto de capital, ha sido esta administración. Menos que hasta Hipólito.
Balaguer llegó hasta a meterle hasta 5 y 6% del producto. Claro, excesivo. Leonel 4.5, Danilo 3.5, hasta Hipólito creo que 3.1. Y este gobierno no ha pasado de 2. Y con la cantidad de préstamos que se ha cogido. Que tú me dices, tomamos esos préstamos para hacer proyectos de inversión que se van a generar crecimiento, dinamismo económico y se van a repagar, pero no, ha sido para pagar las harturas. Vamos a hacer una pausa. Venimos con Economía y Mercado en unos minutos.